En los polvorientos archivos del convento de Santa Catalina en Lima, hay un documento que nunca debió ser revelado. Las monjas que lo protegieron durante 3 siglos lo denominaban el papel maldito. Redactado con tinta que parece sangre seca, narra cómo una mujer de la más alta aristocracia limeña logró aniquilar por completo a la familia más poderosa del virreinato, utilizando únicamente su vientre como arma. Lo que comenzó como un escándalo amoroso se transformó en la venganza más meticulosa y despiadada que Lima colonial haya presenciado. Para comprender cómo Catalina de Villanueva, marquesa de Alcántara, pudo destruir a los Santander en tan solo 2 años, primero es necesario conocer el poder que esta familia poseía y el precio que estaban dispuestos a pagar por conservarlo. Antes de sumergirnos en esta historia que cambió de manera irrevocable el destino de la aristocracia limeña, me gustaría conocerte mejor. Si este tipo de relatos históricos te fascinan tanto como a mí, suscríbete al canal basado en hechos reales y activa la campanita para no perderte en ningún misterio. Dale like a este video si deseas más historias como esta y cuéntanos en los comentarios desde qué país y ciudad nos escuchas. Es asombroso saber que nuestras historias llegan a tantos rincones del mundo hispano. Ahora, adentrémonos en los oscuros secretos de la Lima colonial y descubramos cómo una mujer desesperada se convirtió en la pesadilla más temida de la aristocracia. En el año 1721, Lima era el corazón palpitante del virreinato más rico de España. Las calles empedradas del centro histórico resonaban con el sonido de las monedas de plata potosina, mientras que los balcones de madera tallado ocultaban tras sus celosías los secretos más oscuros de la aristocracia criolla. Era una ciudad donde el poder no solo se medía en encomiendas y títulos nobiliarios, sino también en la pureza de sangre que corría por las venas y en la habilidad de mantener las apariencias ante una sociedad que todo lo observaba y juzgaba. En el centro de este complicado tablero social, 2 familias dominaban la escena política y económica con mano de hierro. Los Santander, que llegaron al Perú en los primeros años de la conquista, habían construido un imperio basado en minas de plata, haciendas de caña de azúcar y sobre todo en una red de influencias que se extendía desde los salones del Palacio Virreinal hasta los confesionarios de las iglesias más importantes de la ciudad. Don Rodrigo de Santander, patriarca de la familia, no solo ostentaba el título de conde de Huancavelica, sino que también había conseguido colocar a sus hijos en posiciones clave. El mayor, don Fernando, era oidor de la Real Audiencia. El segundo, don Carlos, era corregidor de Lima, y el menor, don Diego, había tomado los hábitos y se destacaba como uno de los canónigos más influyentes de la catedral. Ante este coloso familiar, se erguía la figura elegante y aparentemente frágil de doña Catalina de Villanueva, marquesa de Alcántara. Viuda desde los 25 años, había heredado no solo el título nobiliario de su difunto esposo, sino también una de las fortunas más significativas del virreinato. Sus propiedades se extendían desde los valles costeros hasta las punas andinas, y sus barcos comerciaban desde Acapulco hasta Valparaíso. Sin embargo, lo que verdaderamente distinguía a Catalina en el panorama social limeño era su belleza legendaria y su aguda mente para los negocios. Esta combinación la había convertido en la mujer más deseada y temida de la alta sociedad. La rivalidad entre ambas familias había comenzado años atrás, cuando el difunto marqués de Alcántara logró arrebatar a los Santander la concesión más lucrativa del puerto del Callao. Desde entonces, cada movimiento comercial, cada alianza matrimonial y cada decisión política se había transformado en una partida de ajedrez, donde ambas casas disputaban cada ventaja con la ferocidad de gladiadores en el Coliseo romano. La mansión de los Villanueva, situada en la esquina de las calles del Pueblo y Santa Teresa, era un prodigio arquitectónico que reflejaba el poder de sus propietarios. Sus muros de adobe y ladrillo se alzaban imponentes hacia el cielo gris de Lima, mientras que sus balcones de madera de cedro, tallados por los mejores artesanos indígenas, se extendían sobre la calle como brazos protectores que resguardaban los secretos del interior. El patio principal, rodeado de columnas de mármol traídas especialmente desde Carrara, albergaba una fuente de bronce donde el agua caía con un murmullo constante que ahogaba las conversaciones indiscretas. Sin embargo, era en los patios traseros donde realmente se desarrollaba la vida de la mansión. Allí, entre los cuartos de servicio y las cocinas humeantes, vivía y trabajaba una población de más de 40 esclavos traídos de diversas regiones de África.
Cada uno tenía una función específica en el complejo engranaje doméstico, desde las cocineras que preparaban los banquetes más exquisitos de Lima, hasta los mozos de cuadra que cuidaban de los caballos de raza andaluza que tanto enorgullecían a la marquesa. Entre todos estos sirvientes destacaba la figura de Tomás, un hombre de alrededor de 30 años cuya historia personal se había convertido en leyenda entre la servidumbre. Nacido en los reinos de Angola, había llegado a Lima siendo apenas un adolescente en uno de los barcos negreros que arribaban regularmente al Callao. Su imponente estatura, que superaba los 6 pies y su complexión atlética, lo habían destinado inicialmente a los trabajos más arduos de la hacienda. Sin embargo, su inteligencia innata y su capacidad para aprender rápidamente el castellano captaron la atención del anterior marqués, quien decidió entrenarlo como mayordomo personal. Tomás poseía una habilidad que lo diferenciaba de todos los demás esclavos de la casa. Sabía leer y escribir. Esta habilidad, que un sacerdote jesuita le había enseñado en secreto durante sus primeros años en Lima, lo había convertido en el confidente y administrador de confianza de la marquesa. Era él quien llevaba las cuentas del hogar, supervisaba las compras en el mercado de la Plaza Mayor y se aseguraba de que cada aspecto de la vida doméstica funcionara con la precisión de un reloj suizo. La relación entre Catalina y Tomás había evolucionado con el tiempo, pasando del respeto mutuo a algo mucho más intrincado y arriesgado. Ella había hallado en él no solo un administrador competente, sino un hombre cuya conversación la estimulaba intelectualmente de una manera que nunca había experimentado con ningún caballero de su clase social. Él, por su parte, había desarrollado hacia ella sentimientos que trascendían el respeto que se le debía a una ama. La admiraba, la protegía y la amaba en secreto, con una intensidad que lo consumía día y noche. En una sociedad donde las relaciones interraciales no solo estaban prohibidas, sino que eran castigadas con la muerte, ambos habían mantenido durante años un delicado intercambio de miradas furtivas, diálogos llenos de insinuaciones y toques aparentemente casuales que encendían pasiones que ninguno de los dos se atrevía a avivar abiertamente. La vida en Lima seguía su curso estacional, marcado por festividades religiosas y eventos sociales. Las mañanas comenzaban con el repique de las campanas que llamaban a la misa de alba, mientras que las tardes se prolongaban en tertulias donde las damas de la alta sociedad bordaban y criticaban despiadadamente a quienes no estaban presentes. Los hombres se reunían en los portales de la Plaza Mayor para discutir negocios y política, siempre bajo la vigilancia de los espías virreinales que informaban cualquier conversación sospechosa directamente al Palacio de Gobierno. En este ambiente de aparente calma colonial, donde cada día transcurría según las normas establecidas durante 3 siglos de dominación española, pocos podían imaginar que se estaba gestando una tormenta capaz de sacudir los cimientos de la sociedad limeña. Una tormenta que se originaría en el vientre de una marquesa y que terminaría sepultando para siempre el apellido más poderoso del virreinato. La noche del 15 de marzo de 1721 quedó grabada para siempre en la memoria de Catalina de Villanueva como el instante en que su mundo se fracturó. Las lluvias torrenciales que habían asolado Lima durante toda la semana habían convertido las calles en lodazales intransitables, y el viento que descendía de los Andes silbaba entre las tejas de las casas como un lamento ancestral. Era una de esas noches en las que incluso los más valientes preferían refugiarse tras los muros de sus hogares, dejando las calles desiertas a merced de la tormenta. Catalina se encontraba en su estudio privado, ubicado en el segundo piso de la mansión, revisando los libros de cuentas de sus propiedades a la luz titilante de un candelabro de plata. Sus dedos pasaban las páginas con la destreza de alguien habituado a manejar cifras complejas, mientras sus ojos verdes escaneaban columnas de números que representaban fortunas enteras. Pasada la medianoche, el sueño se le negaba una vez más, como había ocurrido en las últimas semanas. Un mareo súbito la obligó a detenerse. La habitación pareció girar lentamente a su alrededor y un sabor metálico invadió su boca. Se levantó con cuidado de su silla de nogal tallado, pero el movimiento solo intensificó la sensación de náusea que había estado experimentando intermitentemente durante los últimos días. Sus piernas flaquearon y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. «No puede ser», murmuró para sí misma mientras su mente privilegiada comenzaba a conectar síntomas que había estado ignorando deliberadamente. Los mareos matutinos, la sensibilidad a ciertos olores, la extraña fatiga que la había estado aquejando y, sobre todo, la ausencia de su ciclo menstrual que ya llevaba 2 meses de retraso. Con manos temblorosas, se dirigió hacia el espejo de marco dorado que colgaba en la pared opuesta.
Su reflejo le devolvió la imagen de una mujer de 32 años en el apogeo de su belleza, pero ahora podía percibir los sutiles cambios que su cuerpo había estado experimentando. Los senos le parecían ligeramente más voluminosos, su piel tenía un brillo diferente y, sobre todo, esa expresión en sus ojos que mezclaba terror y confirmación de sus peores sospechas. El sonido de pasos cautelosos en el corredor la sacó de su ensimismamiento. Reconoció de inmediato el patrón de esa pisada. Era Tomás, quien solía hacer rondas nocturnas por la casa para asegurarse de que todo estuviera en orden. Durante los últimos meses, estas inspecciones se habían convertido en encuentros clandestinos donde ambos podían hablar sin reservas, lejos de los oídos indiscretos de la servidumbre. Señora Marquesa, susurró su voz grave desde el otro lado de la puerta. ¿Se encuentra bien? Vi luz en su estudio. Catalina cerró los ojos y respiró profundamente antes de responder. Sabía que en el momento en que abriera esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Su vida, tal como la conocía, estaba condenada a cambiar para siempre. Entra, Tomás. Necesito hablar contigo. Él se deslizó silenciosamente al interior de la habitación, cerrando la puerta tras sí con cuidado. A la luz dorada de las velas, su piel oscura parecía tallada en ébano pulido, y sus ojos inteligentes reflejaron de inmediato la preocupación al ver la extrema palidez en el rostro de Catalina. ¿Qué sucede, mi señora? Parece como si hubiera visto un fantasma. Las palabras brotaron de los labios de Catalina antes de que pudiera detenerlas. Estoy embarazada, Tomás, y tú eres el padre. El silencio que siguió a esta revelación fue tan denso que parecía llenar todo el espacio de la habitación. Tomás permaneció inmóvil, como si un rayo lo hubiera impactado, mientras asimilaba las devastadoras implicaciones de lo que acababa de oír. Sus manos, fuertes, se cerraron en puños, no por rabia, sino por la comprensión instantánea del abismo que se abría entre ellos. En la Lima colonial de 1721, no había crimen más grave que la relación carnal entre una mujer de la aristocracia española y un esclavo africano. Las leyes virreinales especificaban que tal transgresión debía ser castigada con la muerte inmediata del hombre y la reclusión perpetua de la mujer en un convento de clausura estricta. Sin embargo, más allá de las consecuencias legales, existía el devastador escándalo social que no solo arruinaría la reputación de Catalina, sino que también comprometería el futuro de sus propiedades y el destino de las cientos de personas que de ella dependían. Dios mío, murmuró Tomás mientras se acercaba lentamente a ella. ¿Estás completamente segura? Catalina asintió, y las lágrimas empezaron a caer por sus mejillas. Todo está claro. Mi cuerpo no me engaña. Tomás, llevo tu hijo en mi vientre. La reacción de Tomás la sorprendió. En lugar del pánico que había anticipado, percibió en sus ojos una mezcla de ternura, determinación y lo que podría describirse como orgullo paternal. Se acercó a pocos pasos de ella, respetando la distancia física, pero acortando el espacio emocional que los separaba. Entonces huiremos, afirmó con voz firme. Esta misma noche conozco caminos por las montañas que nos llevarán a un territorio donde las leyes españolas no tienen poder. Podemos desaparecer, cambiar nuestros nombres y comenzar una nueva vida. Sin embargo, Catalina negó lentamente con la cabeza. Su mente, siempre calculadora, ya había evaluado todas las opciones durante los minutos de silencio que precedieron a esta conversación. No funcionará, querido Tomás. Somos demasiado conocidos, demasiado visibles. Además, ¿de qué viviríamos? Todo mi dinero está invertido en propiedades que no puedo vender sin levantar sospechas. Y tú sigues siendo legalmente mi propiedad. Cualquiera que nos vea juntos inmediatamente sabría que algo no está bien. El sonido distante de cascos de caballo se escuchó acercándose por la calle empedrada, tensionando a ambos de inmediato, ya que las visitas nocturnas en la Lima colonial casi siempre traían problemas. Tomás se acercó cautelosamente a la ventana y entreabrió ligeramente las cortinas de terciopelo para observar.
Es la guardia virreinal, susurró con urgencia. 3 jinetes se habían detenido frente a la casa de los Santander. Catalina se unió a él en la ventana y juntos observaron cómo los soldados desmontaban de sus caballos y golpeaban con fuerza la puerta de la mansión rival. Desde la distancia podían oír las voces alzadas y el eco de órdenes militares que resonaban en la noche húmeda. «Algo grave está sucediendo», murmuró Catalina. «La guardia no sale a estas horas a menos que se trate de un asunto de extrema importancia». Como si el destino hubiera decidido acelerar los acontecimientos, uno de los soldados se separó del grupo y se dirigió hacia la mansión Villanueva, sus pasos resonando en el empedrado con el ritmo marcial que caracterizaba a la infantería virreinal. «Debes irte, Tomás, ahora», susurró Catalina con urgencia. «Si nos encuentran juntos a esta hora en mi estudio privado, no habrá explicación que nos salve». Pero antes de que Tomás pudiera moverse, el sonido de puños golpeando la puerta principal resonó en toda la casa. Era un golpe autoritario que no admitía demoras ni excusas. «Abrir en nombre del virrey. Tenemos órdenes de hablar con la señora marquesa de Alcántara». Catalina y Tomás se miraron, el terror y la determinación reflejados en sus rostros. Ambos sabían que este momento cambiaría todo, pero ninguno podía imaginar hasta qué punto esa noche marcaría el inicio de una venganza que temblaría los cimientos de la sociedad limeña. «Ve por la escalera de servicio», le ordenó Catalina en un susurro. «Asegúrate de que te vean en los cuartos de la servidumbre. Yo bajaré a recibir a la guardia». Mientras Tomás desaparecía silenciosamente por la puerta trasera del estudio, Catalina se recompuso rápidamente frente al espejo, se colocó una bata de seda sobre su camisón de dormir y se dirigió hacia la escalera principal. Con cada paso que daba hacia la planta baja, sentía cómo el peso de su secreto crecía en su vientre y cómo el futuro que conocía se desvanecía para siempre en la tormentosa noche limeña. Lo que Catalina no sabía era que la visita de la guardia virreinal no tenía relación con su situación personal. Las noticias que estaba a punto de recibir le proporcionarían la información necesaria para convertir su desesperación en el arma más poderosa que jamás había utilizado. El capitán de la guardia virreinal, que aguardaba en el zaguán de la mansión Villanueva, era un hombre forjado por años de servicio en las provincias más peligrosas del virreinato. Sus botas de cuero manchadas de barro y su uniforme empapado por la lluvia contrastaban dramáticamente con la elegancia del recibidor donde esperaba, iluminado por candelabros de plata que proyectaban sombras danzantes sobre los tapices flamencos que adornaban las paredes. «Señora marquesa», dijo con voz grave al quitarse el sombrero de ala ancha en una reverencia militar. «Lamento profundamente perturbar su descanso a esta hora intempestiva, pero traigo noticias de extrema gravedad que requieren su inmediata atención». Catalina descendió la escalera principal con la compostura que solo años de entrenamiento aristocrático podían proporcionarle. A pesar de la tormenta emocional que rugía en su interior, su rostro reflejaba únicamente la dignidad serena de una marquesa que recibe visitas oficiales sin importar la hora. «Capitán Mendizábal», respondió, reconociendo al oficial. «Espero que estas noticias justifiquen esta interrupción nocturna. ¿Qué asunto tan urgente requiere la presencia de la guardia virreinal en el barrio residencial de Lima?» El capitán carraspeó con nerviosismo antes de proseguir. «Lamento informarles sobre un incidente ocurrido esta noche en el convento de Santa Rosa de Viterbo. Un incidente que involucra directamente a miembros de la familia Santander». Los ojos de Catalina se iluminaron de inmediato. Cualquier información relacionada con sus rivales familiares captaba su interés. Sin embargo, la mención del convento más exclusivo de Lima, donde solo las hijas de las familias más poderosas tomaban los hábitos, añadía un elemento de intriga que no podía pasar por alto. «Continúe, capitán. ¿Qué tipo de incidente?» Aproximadamente a las 11 de la noche, las monjas reportaron disturbios violentos en la celda de Sor María Inmaculada de los Dolores. Cuando las hermanas lograron forzar la entrada, encontraron a la religiosa en un estado de gran agitación, gritando acusaciones contra su propia familia. Catalina conocía muy bien la identidad de Sor María. Era Esperanza de Santander, la hija menor de don Rodrigo, quien había ingresado al convento apenas 2 años atrás en circunstancias que toda Lima consideraba sospechosas.
Una joven de 18 años, hermosa y vivaz, no solía optar por la vida monástica a menos que hubiera razones poderosas que la impulsaran a ello. ¿Qué tipo de acusaciones, capitán? El oficial miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar, como si temiera que las paredes pudieran tener oídos indiscretos. La monja afirma que fue forzada a tomar los hábitos para ocultar un escándalo familiar. Según sus declaraciones, fue abusada repetidamente por su propio hermano, don Carlos de Santander, y cuando quedó embarazada, la familia la recluyó en el convento para evitar el escándalo. Las palabras del capitán golpearon a Catalina como un rayo de luz que iluminaba de repente un paisaje que siempre había permanecido en sombras. Durante años había sospechado que algo oscuro se ocultaba tras la repentina decisión de Esperanza de Santander de abandonar la vida social limeña para encerrarse en un convento. Ahora las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que revelaba la verdadera naturaleza de la familia que consideraba sus principales rivales. ¿Dónde se encuentra la hermana ahora?, preguntó con voz cuidadosamente controlada. Ha sido trasladada bajo custodia discreta a los aposentos privados de la Madre Superiora, mientras el Santo Oficio decide cómo proceder. Las acusaciones de incesto son asuntos que requieren investigación por parte de la Inquisición. Catalina asintió lentamente, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La Inquisición limeña, aunque menos severa que su contraparte europea, seguía siendo una fuerza temible en la sociedad colonial. Una investigación formal sobre acusaciones de incesto podría destruir por completo la reputación de los Santander, independientemente del resultado final. ¿Se ha informado a los miembros de la familia Santander sobre estas revelaciones? El conde don Rodrigo y sus hijos han sido notificados y están siendo interrogados en sus respectivas residencias. Sin embargo, debo advertirle, señora marquesa, que su nombre ha surgido durante las declaraciones de la religiosa. Esta revelación provocó en Catalina un escalofrío que no tenía nada que ver con la humedad de la noche limeña. ¿Mi nombre? ¿En qué contexto? Según Sor María Inmaculada, usted fue la única persona en Lima que mostró genuina preocupación por su bienestar antes de su ingreso al convento. La monja ha solicitado específicamente que usted sea llamada como testigo de carácter en cualquier procedimiento formal que pueda iniciarse. El corazón de Catalina comenzó a latir con una fuerza que amenazaba con desbordar la agitación que crecía en su interior. En ese momento, mientras permanecía de pie en el recibidor de su mansión escuchando al capitán de la guardia, su mente privilegiada empezó a trazar las líneas de una estrategia que convertiría su desesperación personal en el arma perfecta para destruir a sus enemigos. Naturalmente estaré disponible para testificar sobre cualquier aspecto que pueda ser útil para esclarecer la verdad, respondió con la voz serena de alguien que cumple con su deber cívico. ¿Cuándo requieren mi presencia? El Tribunal del Santo Oficio se reunirá pasado mañana para determinar si hay suficiente evidencia para proceder con una investigación formal. Su testimonio sería necesario en esa sesión preliminar. Después de que el capitán se retirara, en la húmeda madrugada, Catalina permaneció de pie en el recibidor durante largos minutos, mientras su mente trabajaba febrilmente, conectando posibilidades que solo horas antes habrían parecido imposibles. El escándalo de su embarazo, que momentos atrás le parecía una condena inexorable, ahora se presentaba como una oportunidad única para lograr lo que años de maniobras comerciales y políticas no habían conseguido: la destrucción completa de la familia Santander. Subió lentamente hacia su estudio, donde encontró a Tomás esperándola con expresión ansiosa. Él había escuchado desde los cuartos de servicio el ir y venir de la guardia virreinal, y su única preocupación durante toda la hora que había durado la visita oficial había sido la seguridad de Catalina. ¿Qué querían los soldados?, preguntó en cuanto ella entró en la habitación. Catalina cerró la puerta tras de sí y se dirigió hacia la ventana, desde donde podía observar la mansión Santander al otro lado de la calle. Aún había luces encendidas en varias habitaciones y, de vez en cuando, lograba distinguir siluetas moviéndose tras las cortinas, lo que indicaba que la familia estaba atravesando una noche tan agitada como la suya. Tomás, dijo con lentitud, sin apartar la mirada de la casa Vival, ¿qué sabes acerca de Esperanza de Santander? ¿Recuerdas cómo fue su ingreso al convento?
Se acercó hasta colocarse junto a ella en la ventana. Su memoria, afilada por años de observar y recordar todo lo que pudiera ser útil para los negocios de su señora, comenzó a reconstruir los eventos de hace 2 años. Recuerdo que fue algo repentino, comentó pensativo. Una semana estaba participando en todos los eventos sociales de la temporada, incluido el baile en el Palacio Virreinal, y a la siguiente ya había tomado los hábitos. Los rumores en el mercado decían que había tenido una visión religiosa, pero los sirvientes de Casa Santander contaban una historia diferente en las pulperías. ¿Qué tipo de historia? Hablaban de gritos nocturnos, de un médico que visitaba la casa con inusual frecuencia y de carruajes que llegaban y partían a horas extrañas. También mencionaban que don Carlos, el segundo hijo, había comenzado a beber en exceso justo en esas fechas. Catalina sintió lentamente. Los detalles que Tomás se acordaba empezaban a formar un cuadro que confirmaban las acusaciones que había escuchado esa noche. Pero más importante, le proporcionaban el contexto necesario para el plan que empezaba a gestarse en su mente. Además, dijo finalmente, volviéndose para mirarlo directamente, lo que voy a decirte puede sonar como la fantasía de una mujer desesperada, pero te aseguro que cada palabra está calculada con precisión matemática. Se dirigió a su escritorio y tomó una pluma de ave y un tintero de plata. Con movimientos decididos, comenzó a escribir en una hoja de papel vitela que reservaba para correspondencia importante. Te explicaré exactamente cómo vamos a utilizar mi embarazo para destruir por completo a la familia Santander y cómo, al final de este proceso, tu hijo no nacerá como un bastardo condenado, sino como el heredero legítimo de una de las mayores fortunas del virreinato. Tomás la observó escribir con una mezcla de fascinación y temor, comprendiendo que la mujer que amaba estaba a punto de transformarse en algo mucho más peligroso de lo que jamás había imaginado. Mientras la tinta negra se deslizaba sobre el papel blanco bajo la luz dorada de las velas, Catalina comenzó a detallar una venganza tan compleja y devastadora que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la sociedad limeña. Sin embargo, ninguno de los dos podía prever que los acontecimientos que estaban a punto de iniciar tendrían repercusiones mucho más allá de sus intenciones originales, creando una cadena de tragedias que perseguiría a Lima durante generaciones. Los días siguientes al testimonio de Esperanza de Santander en el convento transcurrieron en Lima como la tensa calma que precede a grandes terremotos. Catalina había solicitado una audiencia privada con el inquisidor general, Fray Bernardino de Mendoza, quien no era un primo lejano de los Santander por casualidad, lo que añadía una capa adicional de complejidad a sus planes. La reunión tendría lugar en los austeros aposentos del Tribunal del Santo Oficio, situados en los sótanos del convento de Santo Domingo. La mañana del encuentro, Catalina se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido de luto riguroso, de seda negra con mangas largas y cuello alto, que no solo proyectaba la imagen de una viuda devota, sino que también disimulaba perfectamente los cambios sutiles que su cuerpo había comenzado a experimentar. Un velo de encaje negro cubría parcialmente su rostro, creando un aura de misterio y dolor que complementaba el papel que estaba a punto de interpretar. Tomás la acompañó hasta las puertas del convento, oficialmente en su rol de mayordomo, pero en realidad para brindarle el apoyo emocional que necesitaría para llevar a cabo la primera fase de su plan. Antes de descender del carruaje, ella le apretó discretamente la mano. «Recuerda», le susurró, «todo lo que suceda a partir de ahora está diseñado para protegernos a ambos y a nuestro hijo. Confía en mí, sin importar cuán extrañas puedan parecer mis acciones». Los aposentos del inquisidor general eran tan austeros como cabía esperar de un hombre que había dedicado su vida a la persecución de la herejía y la inmoralidad. Las paredes de piedra carecían de decoración, salvo por un crucifijo de madera de tamaño natural que dominaba la pared principal y una mesa de roble oscuro donde se apilaban documentos y tratados teológicos. Fray Bernardino, un hombre de unos 60 años con barba gris y ojos penetrantes, recibió a Catalina con la fría cortesía que reservaba para los asuntos oficiales. «Señora Marquesa», dijo sin levantarse de su silla, «agradezco que haya respondido tan prontamente a nuestra solicitud. Como seguramente comprenderá, las acusaciones que han surgido requieren la más cuidadosa investigación». Catalina tomó asiento en la silla de madera que le había sido indicada, colocando sus manos enguantadas sobre su regazo en una aparente postura de humildad. Padre Inquisidor, es mi deber cristiano contribuir al esclarecimiento de la verdad.
sin importar cuán dolorosa pueda resultar para las familias involucradas. Precisamente sobre ese punto deseo consultarle. Continuó el fraile abriendo un legajo de documentos. Según los registros que hemos revisado, usted mantuvo una relación de amistad con la joven Esperanza de Santander antes de su ingreso al convento. ¿Podría describir la naturaleza de esa relación? Catalina había preparado meticulosamente cada palabra de su respuesta durante las noches previas. Su estrategia dependía de construir paso a paso un edificio de medias verdades que resultara imposible de refutar. Esperanza era una joven de notable inteligencia y sensibilidad. Su voz era suave y solía participar con frecuencia en las tertulias literarias que organizaba en mi hogar, donde debatíamos sobre las obras de Santa Teresa de Ávila y otros místicos de la Iglesia. Era evidente su profunda inclinación religiosa. ¿Notó usted algún cambio en su comportamiento en los meses previos a su ingreso al convento? Padre, lo que observé me preocupó tanto que consulté a mi confesor sobre si debía intervenir de alguna forma. Esta respuesta provocó que el inquisidor levantara la vista de sus documentos con rapidez. Las implicaciones de lo que Catalina acababa de sugerir eran lo suficientemente serias como para alterar el rumbo de la investigación. ¿Qué tipo de cambios notó? Catalina bajó la mirada hacia sus manos, como si le resultara doloroso recordar lo que estaba a punto de contar. Esperanza comenzó a asistir a mis tertulias con moretones que intentaba ocultar con polvos y aceites. Cuando le pregunté discretamente sobre su origen, ella se limitó a decir que había tenido caídas accidentales. Sin embargo, padre, yo misma experimenté en mi juventud los excesos de un tutor demasiado estricto y reconocí inmediatamente las señales. La sala se sumió en un silencio tan profundo que el único sonido que se escuchaba era el rasgueo de la pluma del escribano que documentaba cada palabra del testimonio. Fray Bernardino se inclinó hacia adelante, fijando su mirada penetrante en el rostro cubierto de Catalina. ¿Está sugiriendo que la joven estaba siendo maltratada físicamente? No solo físicamente, padre, respondió Catalina en un susurro apenas audible, pero con una precisión tal que cada palabra llegaba claramente a los oídos del inquisidor. En una ocasión, llegó a mi casa tan agitada que no pude evitar preguntarle qué le ocurría, y ella me confesó entre lágrimas. Catalina hizo una pausa, llevándose un pañuelo de encaje a los ojos como si necesitara un momento para recomponerse. Me confesó que su hermano Carlos la visitaba en su alcoba por las noches y que cuando ella intentaba resistirse, él la golpeaba hasta que cedía a sus demandas. Me dijo que había intentado buscar ayuda de su padre, pero don Rodrigo solo le ordenó que no repitiera fantasías que pudieran dañar el honor familiar. La reacción del inquisidor ante esta revelación fue inmediata y visible. Su rostro se endureció hasta parecer de piedra, mientras sus dedos se crispaban sobre los documentos que tenía frente a él. Durante varios minutos, el único sonido en la habitación era el pase de las páginas mientras revisaba frenéticamente sus notas. Finalmente dijo con voz fría: «Señora Marquesa, ¿por qué no reportó estas alegaciones en su momento?». Catalina había anticipado esta pregunta crucial, y su respuesta había sido ensayada con precisión. «Padre, ¿quién habría creído las palabras de una joven contra las de una familia tan respetada como la de los Santander?». Además, Esperanza me hizo jurar por la salvación de mi alma que no revelaría su secreto. Me dijo que prefería morir antes que ver su vergüenza expuesta públicamente. ¿Qué ocurrió después? Aproximadamente un mes tras esa conversación, Esperanza dejó de asistir a mis tertulias. Cuando envié a preguntar por su salud, me informaron que había decidido dedicar su vida al servicio de Dios. En ese momento comprendí que había encontrado la única salida posible a su terrible situación. Fray Bernardino cerró el legajo de documentos con un movimiento brusco que resonó en la habitación como un disparo. «Señora Marquesa, comprenderá que estas son acusaciones de extrema gravedad. El incesto es uno de los pecados más abominables a los ojos de Dios, y si lo que usted relata es cierto, estaremos enfrentando no solo un crimen contra la ley divina, sino también una conspiración familiar para ocultar evidencia. Entiendo perfectamente la gravedad de la situación, padre, pero mi conciencia no me permite permanecer en silencio cuando un alma inocente ha sufrido tanto». El inquisidor se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro de la habitación, con las manos entrelazadas tras la espalda. Era evidente que su mente trabajaba febrilmente, evaluando las implicaciones políticas y religiosas de proceder con una investigación formal contra una de las familias más poderosas del virreinato. «¿Hay algo más que considere relevante para esta investigación?», preguntó finalmente,
y Catalina había estado esperando esta pregunta, pues era aquí donde introduciría el elemento que convertiría su testimonio de simple acusación en una bomba de tiempo capaz de destruir completamente a sus enemigos. Hay algo más, padre, aunque no estoy completamente segura de su relevancia. Continué. Durante los últimos meses, he notado que varios de mis criados han sido discretamente contactados por emisarios de la Casa Santander, no con ofertas de trabajo, sino con preguntas muy específicas sobre mis actividades, mis visitantes y mi correspondencia. El inquisidor se detuvo de repente en su caminar. ¿Está sugiriendo que la familia Santander la está espiando? No me atrevo a hacer acusaciones directas, padre. Solo puedo reportar hechos. Pero me parece extraño que una familia respetable tenga tanto interés en la vida privada de una viuda que se dedica principalmente a la oración y la caridad. Esta observación final plantó la semilla que Catalina necesitaba. Si los Santandera estaban efectivamente investigando sus actividades privadas, cualquier descubrimiento posterior sobre su embarazo podría ser presentado como parte de una campaña de difamación orquestada por una familia desesperada por desviar la atención de sus propios crímenes. La reunión concluyó con la promesa del inquisidor de que su testimonio sería cuidadosamente evaluado y que podría ser llamada a declarar nuevamente si surgieran nuevas evidencias. Al salir de los oscuros pasillos del Tribunal del Santo Oficio, Catalina era consciente de que había sembrado las primeras semillas de la ruina de sus adversarios. Sin embargo, lo que más le llenaba de satisfacción era la realización de que, irónicamente, cada mes que pasara sin que pudiera ocultar su embarazo, reforzaría la historia que había empezado a edificar. Cuando finalmente llegara el momento, era imposible ocultar su situación. Cualquier acusación por parte de los Santander sobre su falta de moralidad sonaría exactamente como lo que ella había insinuado. Un intento desesperado de una familia criminal por ensuciar el nombre de la única persona que había tenido el valor de testificar en su contra. Esa noche, mientras cenaba sola en el amplio comedor de su mansión, Catalina observó su reflejo en los candelabros plateados y sonrió por primera vez en semanas. El juego había comenzado, y ella tenía todas las cartas ganadoras en su poder. Las semanas posteriores al testimonio de Catalina convirtieron a Lima en un hervidero de rumores y especulaciones. El Santo Oficio había iniciado discretamente una investigación preliminar sobre las acusaciones contra los Santander. Sin embargo, en una ciudad donde los secretos tenían la duración de las flores tropicales, era imposible mantener tales procedimientos en la más estricta confidencialidad. Los murmullos circulaban desde los salones aristocráticos hasta los mercados, creando una atmósfera de tensión que parecía espesar el mismo aire de la capital virreinal. Don Rodrigo de Santander, patriarca de la familia acusada, no era un hombre que estuviera dispuesto a permanecer inactivo mientras su linaje era atacado. Durante más de 40 años, había edificado su imperio sobre el control absoluto de la información y la cuidadosa manipulación de las lealtades políticas. Ahora, ante la amenaza más grave que jamás había enfrentado, decidió emplear todos los recursos a su alcance para neutralizar a quien consideraba la fuente de sus problemas, Catalina de Villanueva. La primera señal de que los Santander habían comenzado su contraofensiva se presentó en forma de una visita inesperada. Era un martes por la tarde cuando el sol de febrero se proyectaba oblicuamente sobre los patios de la mansión Villanueva, que Tomás se acercó apresuradamente al estudio de Catalina con expresión alarmada. «Señora Marquesa», anunció con voz tensa, «Don Fernando de Santander solicita audiencia inmediata. Viene acompañado de un escribano y de 2 testigos». Catalina levantó la vista del libro de oraciones que leía, una sonrisa apenas visible curvando sus labios. Había estado esperando este movimiento durante días. «Hazlo pasar al salón principal, Tomás, y asegúrate de que María del Carmen y Rosa estén presentes para servir el té. Quiero testigos de nuestra conversación». Don Fernando de Santander, el hijo mayor del conde y oidor de la Real Audiencia, era un hombre de alrededor de 40 años cuya imponente presencia física había sido meticulosamente cultivada para intimidar en los tribunales. Su rostro anguloso, dominado por ojos grises que parecían evaluar constantemente las debilidades de sus interlocutores, se había endurecido aún más en las últimas semanas de tensión familiar. Cuando entró al salón principal de la mansión Villanueva, sus movimientos llevaban la precisión calculada de un depredador que ha identificado a su presa. «Señora Marquesa», dijo con una reverencia que era técnicamente correcta, pero carente de calidez, «agradezco que me reciba en circunstancias tan delicadas». Catalina se había vestido para esta ocasión con un traje de terciopelo azul marino,
que realzaba su palidez y le otorgaba un aire de fragilidad que contrastaba deliberadamente con la agresividad apenas contenida de su visitante. Se había recogido el cabello en un moño bajo que dejaba al descubierto la elegante línea de su cuello y había optado por joyas discretas que proyectaban riqueza sin ostentación. Don Fernando, es siempre un placer recibir a un miembro de tan distinguida familia. Por favor, tome asiento. ¿Puedo ofrecerle algún refrigerio? El ritual del té proporcionó varios minutos de cortesía forzada, durante los cuales ambos adversarios se estudiaron mutuamente como esgrimistas que evalúan las defensas de su oponente antes del primer ataque. Catalina notó de inmediato que Fernando había traído consigo un pequeño legajo de documentos, lo que confirmaba su sospecha sobre el propósito de la visita. Señora Marquesa, comenzó Fernando una vez que las criadas se habían retirado. He venido a hablar con usted sobre un asunto que afecta profundamente el honor de mi familia. Por supuesto, don Fernando, estoy a su entera disposición. Hace algunas semanas, usted prestó testimonio ante el Santo Oficio sobre ciertos incidentes que presuntamente involucran a mi hermano Carlos y a mi hermana Esperanza. Catalina inclinó ligeramente la cabeza, manteniendo una expresión de gravedad adecuada. Efectivamente, como ciudadana cristiana, consideré mi deber responder con veracidad a las preguntas que me fueron formuladas. Fernando se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos grises en el rostro sereno de Catalina. El problema, señora Marquesa, es que hemos realizado nuestra propia investigación sobre las alegaciones que usted presentó y hemos descubierto inconsistencias. ¿Qué tipo de inconsistencias? Fernando abrió su legajo de documentos y extrajo una hoja de papel vitela que Catalina reconoció de inmediato por su calidad superior. Por ejemplo, usted declaró que mi hermana Esperanza asistía regularmente a tertulias literarias en su casa. Sin embargo, hemos consultado los registros de don Sebastián de la Torre, quien lleva el calendario social de las familias principales de Lima, y no existe ningún registro de tales eventos en su residencia durante los meses en cuestión. Catalina había anticipado esta línea de ataque y había preparado su respuesta con cuidado. Don Fernando, temo que existe un malentendido. Las reuniones a las que me refiero no eran eventos sociales formales, sino pequeñas congregaciones de lamas interesadas en la literatura mística. Raramente excedían de 5 o 6 participantes y se llevaban a cabo en la intimidad de mis aposentos privados. ¿Puede proporcionar los nombres de otras participantes que puedan corroborar la asistencia de mi hermana? Sin dudar, Catalina respondió. Naturalmente. Doña Isabel de Avendaño, doña Carmen de Figueroa y doña Leonor de Montalvo pueden atestiguar la frecuente participación de Esperanza en nuestras charlas. Lo que Fernando ignoraba era que las 3 damas mencionadas por Catalina habían sido meticulosamente preparadas en las semanas anteriores. Cada una recibió una versión particular de los hechos, que, aunque no era completamente falsa, creaba un entorno de credibilidad casi irrefutable. Fernando revisó otro documento. También hemos indagado sobre sus afirmaciones acerca de los supuestos moretones que mi hermana habría presentado. Según el médico de nuestra familia, el doctor Bartolomé Núñez, él examinó a Esperanza en varias ocasiones durante el periodo en cuestión y no hay registros médicos de lesiones inexplicables. Don Fernando, respondió Catalina en un tono suave pero firme. Estoy segura de que el doctor Núñez es un profesional competente. Sin embargo, una mujer que intenta ocultar pruebas de maltrato raramente las presenta ante el médico de la familia que considera responsable de su situación. Esta respuesta claramente frustró al visitante, quien comenzó a mostrar los primeros signos de impaciencia que había estado conteniendo. Señora Marquesa, me gustaría que pudiéramos hablar con mayor sinceridad. Mi familia y la suya han tenido durante años una rivalidad comercial de la que todos están al tanto. ¿No es posible que esta rivalidad haya influido en su decisión de hacer acusaciones tan graves contra nosotros? Era el momento que Catalina había estado esperando, la oportunidad de transformar esta confrontación de defensiva a ofensiva. Don Fernando, me sorprende profundamente que usted sugiera que inventaría acusaciones tan serias por motivos comerciales. Tal insinuación no solo ataca mi honor personal, sino que también implica que estaría dispuesta a perjurar ante el Santo Oficio. Se levantó de su silla con un movimiento fluido que proyectaba dignidad ofendida.
Además, debo decirle que me preocupa mucho que en lugar de investigar las acusaciones contra su hermano, su familia haya decidido investigarme a mí. ¿Qué tipo de investigación han estado llevando a cabo exactamente? Fernando se dio cuenta de inmediato de que había caído en una trampa, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Simplemente hemos consultado fuentes públicas para verificar información, interrumpió Catalina, porque tengo noticias de que emisarios de su familia han estado haciendo preguntas muy específicas a mis criados sobre mis actividades privadas, mis visitantes, mis correspondencias. ¿Considera usted que tales acciones caen bajo la categoría de consultas a fuentes públicas? El rostro de Fernando se endureció, convirtiéndose en una máscara de frialdad aristocrática. Señora Marquesa, una familia tiene derecho a defenderse cuando es atacada con calumnias. ¿Calumnias?, repitió Catalina, elevando un poco el tono. Don Fernando, ¿está usted acusándome directamente de mentir bajo juramento religioso? Espero que esté preparado para presentar pruebas concretas que respalden tan grave alegación. La tensión en el salón alcanzó un punto en que parecía que el aire mismo podría romperse. Fernando se dio cuenta de que había subestimado a su adversaria y que cada movimiento que había hecho para desacreditarla se había vuelto un arma contra su propia familia. Por supuesto que no estoy haciendo tal acusación, retrocedió Fernando con evidente incomodidad. Simplemente estoy intentando aclarar ciertos puntos que me parecen perfectamente claros. Catalina lo interrumpió nuevamente. Su familia enfrenta acusaciones serias y en lugar de colaborar con la investigación del Santo Oficio, han optado por intimidar y acosar a los testigos. Se dirigió hacia la ventana que daba a la calle, desde donde podía observar la mansión Santander. Debo confesarle, don Fernando, que estos intentos de intimidación solo confirman mis peores sospechas sobre la veracidad de las acusaciones presentadas contra su familia. Fernando se levantó abruptamente de su silla, recogiendo sus documentos con movimientos bruscos que revelaban su frustración. Señora Marquesa, espero que esté consciente de las implicaciones de continuar por este camino. ¿Es esa una amenaza, don Fernando? Es una observación sobre las consecuencias que pueden derivarse de hacer acusaciones infundadas contra familias respetables. Catalina se volvió lentamente para enfrentarlo, y por primera vez durante la conversación permitió que una fría sonrisa apareciera en sus labios. Don Fernando, le aseguro que no soy una mujer que se deje intimidar fácilmente, y le sugiero que comunique a su familia que cualquier intento adicional de acoso será reportado de inmediato tanto al Santo Oficio como al virrey. Después de que Fernando se marchara con evidente cólera mal contenida, Catalina permaneció de pie junto a la ventana durante largos minutos observando la actividad en la mansión Santander. Podía ver luces moviéndose de habitación en habitación, señal de una reunión familiar de emergencia. Tomás apareció silenciosamente a su lado. ¿Cómo salió el encuentro?, preguntó en voz baja. Exactamente como esperaba, respondió Catalina sin apartar la vista de la casa rival. Fernando vino aquí creyendo que podría intimidarme para que retractara mi testimonio. En lugar de eso, acaba de proporcionarme evidencia adicional de que su familia está dispuesta a cualquier cosa para evitar que la verdad salga a la luz. Se volvió hacia Tomás con una expresión satisfecha. Más importante aún, acaba de confirmar que están tan desesperados que están cometiendo errores, y cada error que cometan fortalece nuestra posición. Esa noche, mientras Catalina escribía una carta minuciosa al inquisidor general, relatando los intentos de coacción de la familia Santander, sentía que el tiempo comenzaba a inclinarse a su favor. Su embarazo, que al principio había parecido una carga, se estaba transformando en un componente clave de su plan a largo plazo. Cada semana que pasaba, sin poder disimular su estado, la acercaba más al momento decisivo de su venganza. Cuando ese instante llegara, los Santander se darían cuenta de que habían menospreciado por completo el potencial destructivo de una mujer que no tenía nada que perder. Si estás disfrutando de esta historia de venganza y misterio en la Lima colonial, no olvides darle like al video y suscribirte a Basado en Hechos Reales para más enigmas históricos como este. ¿Qué opinas sobre la estrategia de Catalina hasta ahora? ¿Crees que logrará acabar con los Santander o hay algo que se le escapa? Comparte tu opinión en los comentarios. Ahora, observemos cómo se lleva a cabo el siguiente movimiento en este arriesgado juego de poder.
Abril de 1721 trajo consigo un cambio de estación que transformaba Lima en un vibrante mosaico de colores, contrastando drásticamente con la tormenta política que se gestaba en sus salones aristocráticos. Los jacarandás florecían en un púrpura intenso a lo largo de las calles adoquinadas, mientras el aire se impregnaba del dulce aroma de los naranjos que adornaban los patios coloniales. En este escenario aparentemente perfecto, Catalina de Villanueva se preparaba para ejecutar la fase final de su meticulosa venganza. Su embarazo había llegado a un punto en el que ya no podía ser completamente ocultado, ni siquiera con los vestidos más sueltos y los corsés más ingeniosos. Los cambios en su figura eran sutiles, pero perceptibles para un ojo atento, y sabía que pronto tendría que revelar su condición. Sin embargo, lejos de inquietarla, esta realidad se había integrado como un elemento central de su estrategia. La mañana del 15 de abril, Catalina recibió la noticia que tanto había anhelado. El Santo Oficio había finalizado su investigación preliminar y había decidido proceder con acusaciones formales contra Carlos de Santander por el delito de incesto. La decisión le fue comunicada a través de un mensaje oficial entregado por el capitán Mendizábal, quien había visitado su hogar meses atrás. Señora Marquesa, le informó el oficial mientras permanecía erguido en el recibidor de la mansión. El tribunal requiere su presencia mañana por la mañana, para el testimonio formal que será incluido en los procedimientos oficiales. Su declaración será crucial para el caso presentado contra el acusado. Catalina recibió la noticia con la calma serena que había caracterizado todas sus apariciones públicas en los últimos meses, pero en su interior sentía la satisfacción de que todas las piezas de su plan comenzaban a encajar con precisión. Capitán, estaré presente a la hora indicada. ¿Hay algo específico que deba preparar para mi testimonio? El inquisidor general ha solicitado que traiga cualquier correspondencia o documentación que pueda corroborar los detalles de su relación con la víctima durante el periodo en cuestión. Esa noche, Catalina se reunió con Tomás en su estudio para revisar los documentos que había estado preparando meticulosamente durante semanas. No eran falsificaciones, sino cartas auténticas que había intercambiado con varias damas de la sociedad limeña, seleccionadas cuidadosamente para crear un patrón de evidencia circunstancial que respaldaría su testimonio. «Todo está listo», le dijo mientras organizaba las cartas en orden cronológico. «Mañana por la mañana, Carlos de Santander será formalmente acusado de incesto. Una vez que eso ocurra, la reputación de toda su familia quedará completamente destruida». Tomás, que había sido testigo de la evolución del plan durante meses, aún parecía impresionado por la complejidad de la estrategia que su amada había diseñado. ¿Qué sucederá después del juicio? Independientemente del resultado del juicio, los Santander quedarán socialmente arruinados. Ninguna familia respetable querrá asociarse con ellos. Sus alianzas comerciales se desintegrarán y sus propiedades perderán valor al ser evitadas por los compradores potenciales debido al escándalo asociado. Se acercó a la ventana desde donde podía observar la mansión rival, donde las luces permanecían encendidas hasta altas horas mientras la familia intentaba desesperadamente encontrar una solución a su difícil situación. Pero eso es solo el comienzo, Tomás. Cuando mi embarazo se haga evidente, lo cual será inevitable en las próximas semanas, cualquier intento de los Santander de usarlo en mi contra será visto como un acto de venganza desesperada de una familia criminal. La brillantez de esta estrategia residía en invertir completamente las vulnerabilidades. Lo que hubiera sido la ruina de Catalina en circunstancias normales se transformaría en evidencia adicional de la depravación de sus enemigos. Y cuando eso suceda, continuó con voz suave pero llena de determinación, presentaré mi propia acusación contra Carlos de Santander. Afirmaré que él, sabiendo que yo era la principal testigo en su contra, intentó seducirme para comprometer mi testimonio y que al rechazar sus avances me violó. Tomás la miró con una mezcla de admiración y horror ante la audacia de lo que estaba proponiendo. ¿Crees que alguien creerá tal acusación? ¿Quién se atreverá a contradecir a una mujer embarazada que acusa al mismo hombre que ya está siendo juzgado por incesto? Especialmente cuando esa mujer es la principal testigo en su contra y cuando su familia ha sido sorprendida intentando intimidar y acosar a dicha testigo. El día del testimonio formal amaneció gris y húmedo, con esas nubes bajas que frecuentemente cubrían Lima durante los meses de transición. Catalina había seleccionado con esmero su vestimenta, un vestido de seda negra adornado con encaje blanco que emanaba sobriedad y confianza, complementado por un collar de perlas que había sido de su madre fallecida.
Su cabello, recogido en un moño elaborado pero conservador, le confería un aire de madurez y seriedad que contrarrestaba cualquier intento de presentarla como una mujer superficial o inmoral. La sala principal del convento de Santo Domingo, donde el Tribunal del Santo Oficio se había congregado, era austero y dominado por un imponente crucifijo y bancos de madera oscura. Fray Bernardino de Mendoza presidía desde una silla tallada en altura, acompañado por otros 4 inquisidores, cuyos rostros reflejaban la gravedad del proceso que estaban a punto de llevar a cabo. Carlos de Santander estaba presente como acusado, acompañado por su abogado defensor, un hombre pálido y nervioso, cuya lucha por defender lo indefendible era evidente en cada línea de tensión de su rostro. Carlos, por su parte, había perdido considerable peso durante las semanas de investigación, y su rostro, que antes había mostrado arrogancia y confianza, ahora evidenciaba los estragos del miedo y la desesperación. Cuando Catalina fue llamada a testificar, se acercó al estrado con pasos firmes que resonaban en el silencio de la sala. Su presencia imponía respeto inmediato, y era evidente que incluso los inquisidores más escépticos se veían impactados por su dignidad y calma. «Señora Marquesa», comenzó Fray Bernardino, «le ruego por la salvación de su alma inmortal, que el testimonio que está a punto de dar sea la verdad completa y nada más que la verdad». «Así lo juro, padre inquisidor», respondió ella. Durante la siguiente hora, Catalina relató meticulosamente su relación con Esperanza de Santander, proporcionando detalles específicos sobre conversaciones, fechas y observaciones que pintaban un panorama devastador de abuso sistemático y encubrimiento familiar. Su testimonio fue presentado con tal precisión y coherencia que resultaba prácticamente imposible de refutar. Cuando llegó el momento de presentar las cartas que había traído como evidencia, Catalina las entregó al tribunal con la solemnidad de alguien que cumple con un deber sagrado. Estas correspondencias, explicó, documentan mis preocupaciones sobre el bienestar de Esperanza, así como mis consultas con otras damas de la sociedad sobre la situación que había observado. Las cartas, escritas con su elegante caligrafía, crearon un registro contemporáneo de eventos que respaldaba completamente su versión de los hechos. Lo que el tribunal no sabía era que estas cartas habían sido redactadas en las semanas previas al testimonio, utilizando papel envejecido artificialmente y tinta preparada para parecer más antigua. El momento culminante llegó cuando Fray Bernardino preguntó directamente sobre los intentos de intimidación de la familia Santander. «Señora Marquesa, ¿ha experimentado usted presiones o amenazas relacionadas con su testimonio en este caso?» «Sí, padre inquisidor. Don Fernando de Santander visitó mi casa con la intención explícita de persuadirme para que retractara mi testimonio. Cuando me negué, me amenazó con consecuencias y continuaba por este camino. Testigos presenciaron esta amenaza. Mi mayordomo y 2 de mis criadas estuvieron presentes durante toda la conversación». La repercusión de esta revelación en el tribunal fue inmediata. Las amenazas a testigos eran consideradas casi tan graves como los crímenes originales y confirmaban la imagen de una familia dispuesta a cualquier cosa para eludir la justicia. Cuando Carlos de Santander fue llamado a defenderse, su testimonio resultó un fracaso, nervioso, contradictorio y claramente desesperado. Solo logró reforzar la impresión de culpabilidad que el testimonio de Catalina había suscitado. Sus intentos de negar las acusaciones sonaron vacíos ante la evidencia meticulosamente presentada, y sus alegaciones de que Catalina estaba motivada por rivalidad comercial fueron fácilmente refutadas por la consistencia y el detalle de su testimonio. El veredicto, que finalmente fue pronunciado 3 horas después, fue devastador para la familia Santander. Carlos fue declarado culpable de incesto y sentenciado a 10 años de reclusión en un monasterio remoto en las montañas, con la prohibición perpetua de regresar a Lima. Pero además, el tribunal emitió una condena pública a toda la familia por su intento de encubrir el crimen y amenazar a testigos. Esa noche, mientras las campanas de todas las iglesias de Lima anunciaban el veredicto, según la tradición, Catalina se encontraba en su estudio redactando cartas a sus aliados comerciales y políticos.
La caída de los Santander había creado un vacío de poder que ella estaba perfectamente posicionada para ocupar. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Tomás mientras la observaba escribir bajo la luz dorada de los candelabros. Catalina levantó la vista de su correspondencia y lo miró con una expresión que combinaba satisfacción y determinación. Como una mujer que acaba de asegurar el futuro de su hijo, respondió posando una mano protectora sobre su vientre, que ya mostraba la curvatura inequívoca de la nueva vida que crecía en su interior. Los Santander han caído, Tomás, y cuando nuestro hijo nazca, heredará no solo mi fortuna, sino también todo lo que ellos han perdido. Lo que Catalina no podía prever era que su victoria, tan cuidadosamente planificada, tendría repercusiones que se extenderían mucho más allá de sus intenciones originales, creando ondas que alterarían el equilibrio de poder en Lima durante generaciones. Los meses posteriores al juicio de Carlos de Santander transformaron Lima en una ciudad que parecía haber despertado de un largo letargo. La caída de una familia tan influyente como los Santander generó un impacto que se extendió desde los círculos aristocráticos hasta los mercados populares, alterando alianzas, riquezas y lealtades de formas inesperadas. Catalina de Villanueva, en su 6º mes de embarazo, se había convertido en la figura más prominente de la sociedad limeña. Su testimonio en contra de los Santander no solo fue respaldado por el fallo del tribunal, sino que fue elevado a la categoría de acto heroico por una sociedad que comenzaba a ver su intervención como la liberación de años de tiranía disfrazada. La mansión de los Santander, que había sido durante décadas el epicentro del poder económico y político en Lima, ahora estaba parcialmente vacía. Don Rodrigo, el patriarca, sufrió una apoplejía pocas semanas después del veredicto y quedó parcialmente paralizado, mientras que Fernando fue trasladado discretamente a un puesto administrativo menor en una provincia lejana del virreinato. La familia comenzó a vender sus propiedades a precios bajos, desesperada por generar efectivo para saldar deudas legales y mantener un vestigio de su antiguo estilo de vida. Catalina, de manera astuta, adquirió varias de estas propiedades a través de intermediarios, estableciendo un imperio comercial que se extendía desde las minas de plata de Potosí hasta los astilleros del Callao. Su logro más destacado fue la compra de la hacienda azucarera de San Marcos, la propiedad más valiosa de los Santander, por menos de la mitad de su valor real. Cuando el embarazo de Catalina se hizo público en mayo, fue recibido con una reacción completamente distinta a la que habría suscitado en otras circunstancias. En lugar de escándalo y condena, encontró comprensión y apoyo. La narrativa que había cultivado meticulosamente durante meses había surtido efecto. Ella era percibida como una víctima que había sido atacada por una familia desesperada por silenciar su testimonio veraz. La versión oficial de los hechos que circulaba en los salones y mercados de Lima afirmaba que Carlos de Santander había intentado seducir a Catalina para coaccionar su testimonio, y al rechazar sus avances, él había recurrido a la violencia. Esta historia no solo explicaba su embarazo, sino que también añadía una nueva capa de villanía a un hombre ya condenado por incesto. Tomás, cuya verdadera paternidad era el secreto mejor guardado de Lima, fue oficialmente liberado por Catalina y se convirtió en su administrador principal. Su inteligencia y lealtad, antes limitadas por su condición de esclavo, florecieron en un entorno donde podía ejercer autoridad real sobre un imperio comercial en expansión. La ceremonia de manumisión fue un evento público minuciosamente diseñado por Catalina para enviar un mensaje claro sobre sus valores y prioridades. Ante notarios, testigos y representantes de las autoridades virreinales, ella declaró que la libertad de Tomás era un reconocimiento a su lealtad excepcional durante los tiempos difíciles que rodearon el juicio de los Santander. Un hombre que ha demostrado tal dedicación y competencia merece más que cadenas, merece la oportunidad de construir su propio destino, proclamó durante la ceremonia. Lo que los observadores interpretaron como un gesto generoso de una señora benevolente hacia un sirviente fiel era en realidad el primer paso hacia la legitimación social de una relación que pronto tomaría una forma completamente diferente. En agosto de 1721, cuando el embarazo de Catalina alcanzó su etapa final, anunció su intención de casarse con Tomás de Villanueva, como ahora se le conocía oficialmente. La noticia provocó inicialmente conmoción en la sociedad limeña,
Pero la oposición, que en otras circunstancias habría sido feroz, se vio atenuada por varios factores que Catalina había calculado cuidadosamente. Primero, Tomás ya no era un esclavo, sino un hombre libre con propiedades sustanciales que Catalina le había transferido discretamente en los meses anteriores. Segundo, su educación y refinamiento lo diferenciaban claramente de la imagen típica que la sociedad tenía de los africanos. Tercero, y más importante, Catalina había cultivado la narrativa de que este matrimonio era un acto de redención cristiana, proporcionando un nombre y un padre al hijo concebido en circunstancias violentas. La boda se celebró en la capilla privada de la mansión Villanueva en una mañana de septiembre, en una ceremonia íntima que incluyó solo a los amigos más cercanos de Catalina y algunos representantes de la iglesia. El padre Sebastián Montoya, un jesuita progresista, seleccionado por sus puntos de vista liberales sobre cuestiones raciales, ofició la ceremonia con una homilía sobre la redención y el perdón. En este mundo donde el pecado y la maldad a veces prevalecen, declaró durante la ceremonia, vemos aquí un ejemplo de cómo la virtud cristiana puede transformar la tragedia en bendición, la desesperación en esperanza. El hijo de Catalina y Tomás nació en octubre de 1721, en una noche de intensa lluvia que recordaba la tormenta que había dado inicio a toda esta historia. Era un niño de piel clara que no mostraba evidencias obvias de su herencia africana, lo que facilitaría enormemente su aceptación en la sociedad colonial. Fue bautizado como Rodrigo de Villanueva, un nombre elegido deliberadamente como un último insulto a la familia caída, ya que el mismo nombre del patriarca de los Santander ahora identificaría al heredero de su mayor adversaria. En los años siguientes, la familia Villanueva consolidó su posición como la más poderosa de Lima. Catalina había exhibido una notable astucia tanto en lo comercial como en lo político, lo que llevó incluso a quienes inicialmente cuestionaron su matrimonio a aceptar su éxito. Tomás, por su parte, se había consolidado como uno de los comerciantes más respetados del virreinato, estableciendo rutas comerciales que llegaban hasta España y las colonias asiáticas. La mansión, que en su momento había sido testigo de los secretos y temores de una marquesa embarazada, ahora se llenaba de la risa de un niño que crecía ajeno a las circunstancias inusuales de su concepción. Rodrigo de Villanueva se convirtió en un joven inteligente y carismático, que combinaba la perspicacia comercial de su madre con la fuerza y determinación de su padre. En 1725, 4 años después del juicio que cambió su vida, Catalina se encontraba en su estudio revisando los libros de cuentas que reflejaban la magnitud de su imperio comercial. Las propiedades que anteriormente pertenecieron a los Santander ahora constituían el núcleo de una fortuna que rivalizaba con la de cualquier familia en el Nuevo Mundo. Tomás entró sigilosamente en la habitación, llevando en brazos a Rodrigo, que tenía 3 años y medio y había adquirido la costumbre de ayudar a sus padres en su trabajo, revisando documentos con la seriedad de un adulto en miniatura. ¿Cómo van las cuentas?, preguntó Tomás mientras el niño se acomodaba en el regazo de su madre. Mejor de lo que jamás imaginé, respondió Catalina mirando a su hijo con una mezcla de amor maternal y satisfacción por la realización de un plan largamente considerado. Las inversiones en las nuevas rutas comerciales han generado un retorno del 300% y las propiedades adquiridas de los Santander han triplicado su valor. Se dirigió hacia la ventana desde donde podía observar la antigua mansión Santander, que ahora había sido convertida en una escuela para huérfanos que ella había fundado y financiaba personalmente. Era un gesto irónico que le proporcionaba una satisfacción diaria. La casa que una vez fue el hogar de sus enemigos más poderosos, ahora servía como un símbolo de su victoria. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si hubiéramos tomado un camino diferente?, le preguntó Tomás mientras contemplaba la misma vista. Catalina reflexionó sobre la pregunta por un momento, pero su respuesta fue inmediata y decidida. No hay espacio para el arrepentimiento en mi corazón, Tomás. Lo que hicimos fue necesario para proteger a nuestro hijo y asegurar su futuro. Los Santander no eran solo rivales comerciales, eran depredadores que destruían vidas para mantener su poder. Levantó a Rodrigo en brazos y lo acercó a la ventana para que pudiera ver la escuela que funcionaba en el edificio de enfrente. Nuestro hijo crecerá en un mundo donde el mérito y la virtud importan más que el linaje y los privilegios heredados. Ese es un legado que vale cualquier precio que hayamos tenido que pagar.
Esa noche, mientras Lima descansaba bajo el manto de estrellas brillantes sobre el Pacífico, Catalina de Villanueva se encontraba en su alcoba meditando sobre el extraordinario camino que había recorrido desde aquella tormentosa noche en que descubrió su embarazo. En menos de 4 años, había transformado lo que podría haber sido su ruina social en la base de un poder que se extendía mucho más allá de las fronteras del virreinato. La historia de la marquesa que había derribado a la familia más poderosa de Lima, utilizando únicamente su ingenio y determinación, se había convertido en leyenda. Sin embargo, pocos conocían que detrás de cada movimiento calculado, cada alianza estratégica y cada decisión que había tomado, siempre estuvo presente el amor por un hombre cuyo color de piel habría hecho imposible su unión en circunstancias normales, así como la determinación de que su hijo creciera libre de las limitaciones impuestas por la sociedad colonial a quienes no nacían en las circunstancias correctas. En los archivos del convento de Santa Catalina, el documento que las monjas llamaban el papel maldito permanecía bajo llave, conteniendo la versión verdadera de los eventos que cambiaron para siempre el equilibrio de poder en la capital del virreinato más rico de España. Pero esa verdad, al igual que muchos otros secretos de la Lima colonial, estaba destinada a permanecer oculta, protegiendo la reputación de una familia que había logrado reescribir no solo su destino, sino también las propias reglas del juego al cual todos estaban obligados a jugar. La venganza de Catalina de Villanueva fue total, pero más que eso, fue transformadora. En un mundo donde el poder se heredaba y la posición social se definía por el nacimiento, ella demostró que la inteligencia, la determinación y la capacidad de sacrificio podían superar cualquier obstáculo. Su historia se convertiría en una inspiración secreta para generaciones de mujeres que enfrentarían sus propias batallas contra un sistema diseñado para limitarlas. Y en la Lima de 1725, mientras el pequeño Rodrigo de Villanueva jugaba en los patios de la mansión más grande de la ciudad, pocos podían imaginar que estaban siendo testigos del surgimiento de una dinastía que dominaría el comercio sudamericano durante los próximos 2 siglos, construida sobre los cimientos de una venganza tan perfecta que transformó la desesperación en triunfo y el escándalo en leyenda. Este misterio nos enseña que el verdadero poder no siempre reside en los títulos heredados o en la fuerza bruta, sino en la habilidad de convertir las circunstancias más adversas en oportunidades de triunfo. ¿Qué opinas acerca de la historia de Catalina de Villanueva? ¿Crees que su venganza fue justificada? ¿O hay elementos de su estrategia que te parecen excesivamente calculados? Deja tu comentario abajo y cuéntanos si conoces otros casos históricos donde alguien logró revertir completamente su situación a través de la planificación estratégica. Si disfrutaste de esta historia de suspenso y venganza en la Lima colonial, te invitamos a, basado en hechos reales, activar la campanita y compartirlo con quienes aprecian los misterios históricos. Nos encontraremos en el próximo video, donde revelaremos más secretos escondidos de Hispanoamérica.